Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Ya hemos terminado la alabanza y ahora nos disponemos a la parte de la enseñanza, de la predicación. En esta mañana voy a hablar sobre un tema de ciertas cosas que solamente se pueden hacer en este lado de la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? La vida de las personas está dividida en el lado físico de la eternidad y el lado metafísico de la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de los seres humanos. En otras palabras, a pesar de que nosotros vamos a morir físicamente, a no ser que seamos de los afortunados que estemos vivos cuando el Señor venga, todos nosotros vamos a morir físicamente. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, Dios puso eternidad en esa alma y en ese espíritu. Esa eternidad la vamos a pasar con Él, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados, o lejos de Él, aquellos que han rehusado aceptar a Jesucristo como Salvador personal y van a ser lanzados a ese lugar de castigo que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. No fue preparado para los seres humanos, sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero todos aquellos que rehúsan aceptar a Jesucristo como Salvador personal van a ser alejados de Él por toda la eternidad. En Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, en Colosenses 3:17, todo lo que hagamos debemos hacerlo, de palabra o de hecho, debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Hoy en día hay una tendencia de muchos cristianos y religiosos, y es dejar de asistir físicamente a las iglesias y asistir solamente en forma no presencial, en forma electrónica. Si una persona puede decir: Dios, en el nombre de Cristo, lo voy a hacer para tu honra y tu gloria, yo creo que te honra más que yo me reúna a través de la computadora y que no vaya a saludar, a ser parte de los hermanos. Un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios por esto. Si una persona dice: Dios, como yo ya no me estoy congregando en ninguna iglesia, yo ya no tengo que dar mi dinero, no tengo que dar mis diezmos, no tengo que dar mis ofrendas, porque yo ya no me estoy congregando en ningún lado, entonces esto lo estoy haciendo en el nombre del Señor Jesús. Yo dudo que pueda justificarlo a través de la palabra de Dios, pero hay personas que lo están haciendo. Dios, como yo ya no estoy haciendo esto, entonces recordemos, todo lo que hagamos, en palabra o en hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, para su honra y su gloria, y basándonos en la misma palabra de Dios. Algunas veces nosotros como seres humanos y aún ya como cristianos nos sentimos abrumados, nos sentimos cansados por tanta cantidad de problemas a los que tenemos que enfrentarnos día con día. Problemas conyugales, problemas de esposos, también problemas parentales como papás, problemas laborales, problemas didácticos de aprendizaje, problemas religiosos, problemas morales. Hoy en día hay gran cantidad de situaciones
que tanto personas que no tienen a Dios como las que tenemos a Dios tenemos que enfrentarnos todos los días. Lamentablemente hay una tendencia en nuestra sociedad actual donde todo es relativo, donde se está permitiendo que un hombre que diga me estoy identificando como mujer pueda ir al baño de las mujeres, y donde en algunos lugares legalmente no se le puede decir nada, y están intentando infectar las iglesias. Se imagina que tuviésemos una sociedad de jóvenes, y hay un grupo de jovencitas y un grupo de jovencitos, y de repente salen unas muchachas gritando del baño porque un hombre, uno de los jóvenes se metió. Y de acuerdo con las leyes, aquí en nuestro estado de Georgia no pasa, pero hay unos estados en donde nadie le puede decir, ni aún en una iglesia, nadie le puede decir qué estás haciendo pervertido, qué estás haciendo en el baño de las mujeres. ¿Por qué? No, es que me estoy identificando como mujer, y ya eso es lo único que tienen que decir. Entonces, hay gran cantidad de situaciones sumamente difíciles en diferentes áreas, problemas parentales, o sea, de padres. Estás pasando por una situación difícil, Julio. Empecé a ver una película, no la terminé, tengo que buscarla otra vez, pero es de un hombre aquí en Estados Unidos. Él no tiene papeles y su patrón le está pidiendo que le compre la compañía porque él ya se va a ir a su ranchito otra vez, ya tiene su dinero, y resulta que el papá es papá soltero, tiene un hijo adolescente, entonces le pide ayuda a su hermana para que le preste lo que le hace falta del dinero. Su hermana hace un esfuerzo, le presta el dinero, y resulta que el hijo se está empezando a meter en problemas porque el papá trabaja, y empezó a meter, y todavía no la ha terminado de ver, pero empezó a meterse con pandillas, el hijo. Es una película, pero ¿saben qué? Esa película es una realidad para miles y millones de familias, con diferentes circunstancias y demás, problemas religiosos. Las iglesias no están exentas de problemas. Muchas veces en las iglesias hay celos, hay engaños. Lamentablemente hemos conocido pastores que han terminado yéndose con sus secretarias. Hemos tenido o hemos conocido de iglesias donde el pastor empieza a echar a todo el mundo, y ya cuando ha echado a todo el mundo empieza a vender todo en la iglesia, empieza a vender las sillas, las bancas, empieza a vender los proyectores, empieza a vender los televisores, todo lo que haya para su propio beneficio económico. Entonces, el mundo está lleno de problemas. Algunas veces sentimos que la vida hasta no tiene sentido. ¿Para qué estoy en este mundo? Señor, ¿para qué me hiciste? Y los que no tienen a Dios dicen, ¿por qué evolucioné en esta situación tan difícil? Hay una carta sumamente antigua, escrita por un filósofo, por un hombre sumamente sabio. La carta, voy a parafrasearla, la carta decía algo similar a lo siguiente. Dice, propuse en mi corazón hacer grandes cosas en mi vida, y ahora he envejecido.
Me he alegrado y me he gozado en mis bienes, porque puse en mi corazón agasajarme con vino. Engrandecí mis obras, edifiqué gran cantidad de casas, tuve cultivos, huertos, jardines, árboles de todo tipo, hice gran cantidad de estanques y de pozos de agua, tuve gran cantidad de animales, amontoné plata y oro, disfruté de la música, de los deleites, fui admirado, estudié. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Miré mis obras y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era aflicción de espíritu y sin provecho. Al sabio y al necio les pasará en un mismo suceso, morirán y se descompondrán. Como sucede al necio, también me sucederá a mí que soy sabio. ¿Para qué pues he trabajado?, decía este filósofo. La vida me llegó a ser fastidiosa, ya que dejaré todo a otra persona, y yo no sé si esta persona a quien le dejaré todos mis bienes será sabio o será necio. Yo sé que David sabe quién escribió esto. ¿Sabes quién fue el que escribió esto? ¿Quién? ¿David? Salomón. Salomón fue el que escribió el libro de Proverbios, también el libro de Eclesiastés, Cantares. Él decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Intenté descargar un videoclip, pero no lo pude descargar. Y quiero ver cómo hago para presentarlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando chiquillos, cuando hacíamos peliculitas caseras con un librito chiquitito o con papelitos, y uno dibujaba hombres de palitos y los hacía correr y patear la pelota? Entonces uno los pasaba rápidamente y se veía como que estuvieran moviéndose? ¿No te acuerdas? Sí. Bueno, y también, yo recuerdo que también se compraban, vendían los gorditos, eran unos libritos chiquititos gorditos, entonces uno le hacía la pasta hacia atrás y les pasaba las páginas y se veía la persona donde iba corriendo. Sí, hicieron uno de un niñito, empezó a caminar, empezó a hacerse grande, se hizo joven, después ya se hizo un joven adulto y empezó a correr. Y se veía que estaba acumulando dinero, y cada vez, conforme iba avanzando la caricaturita, se iba haciendo más viejito, alcanzando dinero, y ya tenía un montón de dinero, y en eso llegó el fin de la vida. Y lo que decía, la ilustración era: ¿por qué pasamos nuestra vida intentando acumular dinero, y cuando nos damos cuenta, ni disfrutamos la vida, ni disfrutamos el dinero? Ahora, con esto no quiero decir que seamos irresponsables y que el dinero que nos caiga lo gastemos inmediatamente, porque tampoco es eso lo que estamos intentando comprender. Pero Salomón decía: ¡qué vanidad! Trabajar, acumular, y después, cuando uno muera, físicamente hablando, lo mismo que nos pasa a nosotros los cristianos, les va a pasar a los no cristianos. La diferencia es en el más allá. Los que somos de Cristo estaremos para siempre con Él, los que no son de Cristo estarán para siempre separados de Él. Pero acumular dinero sin disfrutarlo no tiene ningún sentido. Ha habido historias, y son historias verídicas, de personas que se han dedicado a pedir dinero,
y que no han tenido la capacidad de disfrutar nada. Vestidos andrajosos, comiendo la comidita que les regalan, y una vez que han muerto y que han empezado a investigar parte de sus finanzas y demás, se han encontrado que eran millonarios. Eran millonarios. 3 millones, 5 millones de dólares guardados en el banco, y vivían de una forma miserable porque no querían gastar su dinero, y murieron miserables por avaricia, con ropa haraposa, dependiendo de la caridad, porque es capaz de que algún día voy a necesitar ese dinero, y se les acabó la vida y terminaron abandonando ese dinero si no dejaron herederos a que le quedara al gobierno. Por esta razón debemos de hacer todo para el Señor, ya que nada de lo que hagamos en el nombre de Cristo será en vano. ¿Cuánto cuesta un vaso de agua? Daría yo este reloj se ve grande y todo, y es de una buena marca, pero no es tampoco que se diga bañado en oro ni nada así. Es un relojito bonito, pero nada más. Si alguien me dijera, hey pastor, le cambio este reloj por un vaso de agua, yo me daría risa. Le digo, ¿qué? ¿Me estás viendo cara de tonto? ¿Por qué? Porque jamás. Ahora, si yo estuviera en el desierto Sahara, que es el desierto más caliente y más grande del mundo, y estuviese caminando y ya casi llego a la civilización, pero yo sé que no voy a llegar porque ya mi cuerpo está deshidratado, mis labios cuarteados, ya estoy totalmente lleno de bombas de agua del sol, y alguien me dice, Señor, le cambio este reloj por un vaso de agua, ¿saben qué haría yo? Claro que sí. Entonces, ¿cuánto vale un vaso de agua? Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. ¿Cuánto vale un vaso de agua? Depende de las circunstancias. Jesucristo dijo que si nosotros le regalamos a alguien un vaso de agua por ser siervos de Él, aún ese vaso de agua no se va a quedar sin recompensa. Por eso es que todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Cristo. Y no importa si es algo sencillo. Julio, ya tienes varios domingos que has traído avena. Y yo sé que lo haces por amor. De corazón. Y sabes que Jesucristo te promete, esa avena que estás trayendo, como lo estás haciendo para Él, no va a quedar sin recompensa. Algunas veces vamos caminando en el templo y nos encontramos un pedacito de papel o alguien que se le regó algo y lo dejó ahí. Entonces vamos al baño, cogemos un poquito de toallas de papel allá en la cocina y lo limpiamos. Nadie nos está viendo, pero ¿saben qué? Si lo estamos haciendo para el Señor, eso no quedará sin recompensa. Eso no quedará sin recompensa. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hagámoslo como para el Señor. Uno de los mejores amigos míos, predicadores, el hermano Randy Roberts, ya ahora está con el Señor. Él había contado una historia que me llamó mucho la atención. Texas es el segundo estado más grande de Estados Unidos. Tiene extensiones sumamente grandes que son muy desérticas.
al igual que el norte de México también. Zonas muy desérticas. Y en los años 60 hubo un boom, hubo un incremento en el valor del petróleo, y había rancheros que tenían extensiones sumamente grandes de terreno con unas cuantas cabezas de ganado, pero como no es una tierra fértil, tenían que tener una extensión sumamente grande para unas cuantas cabezas de ganado, porque no es un terreno donde había gran cantidad de pasturas. Cuando empezaron a descubrir esta gran cantidad de petróleo en ciertas zonas de Texas, hubo rancheros que pasaron de ser personas no muy pudientes con una gran cantidad de terreno a ser multimillonarios en asunto de semanas. El hermano nos contaba que había un miembro de una de las iglesias que le ayudaban a él, que en un solo año, él dio solamente para misiones, no diezmos y ofrendas, solamente para misiones dio más de $100,000, que él se había comprometido con el Señor en un año. Eso ya fue para los 80s. 80s, ok. Cuando Randy, o sea, el petróleo eso empezó en los 60s, pero bueno, antes. Sí. Sí, a ese le pasó que en el rancho de él en los 80s se encontraron petróleo. Sí. Entonces en los 80s. Porque Randy se queda como pastor. Ah, ok. ¿Se acuerda que fue como pastor de Sí. otro señor que estaba en Sí. la iglesia de Nodesa? Entonces, $100,000. Y después el precio del petróleo cayó, porque hubo una sobreproducción, otros países empezaron a producir más, entonces el precio del petróleo cayó. Y este hermano, al igual que en cientos de personas, cientos de rancheros, terminaron perdiendo casi todo. Entonces le hicieron la pregunta a este hermano, le dice: hermano, ¿se acuerda aquel año donde usted dio más de $100,000 para misiones? ¿No le gustaría tener ese dinero? Y la respuesta de este hermano fue increíble. Dice él: ¿saben que yo he pensado en eso? Y no les voy a decir que no, me ha entrado la tentación. Uy, si yo no hubiera dado ese dinero, aquí tendría $100,000 en los años 80. Tendría $100,000. ¿Cuánto no me servirían esos $100,000? Pero él dijo: pero también me he dado cuenta de que si yo me hubiera dejado esos $100,000, yo los hubiera perdido también, junto con la otra gran cantidad de dinero que perdí. Pero yo doy gracias a Dios porque ese dinero está reservado a mi cuenta en los cielos, porque lo hice con todo mi corazón para ayudar a misiones. Y no se perdió. Dice: lo poquitito que me quedó, más el dinero que di para el Señor, eso es lo único que tengo. Entonces, es importante que comprendamos que todo lo que hagamos en este lado de la eternidad, en el nombre del Señor, va a permanecer y no se va a perder. Entonces, hay ciertas cosas que podemos y debemos hacer en este lado de la eternidad, porque una vez que pasemos al otro lado de la eternidad, ya no va a suceder. Lo primero es ser salvos. Nadie puede ser salvo al otro lado de la eternidad. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No importa si tiene religión, no importa si tiene dinero, no importa si tiene títulos. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y no va a haber una oportunidad en el más allá para arrepentirse.
Hay una pregunta interesante. ¿Cuántas personas no creyentes hay en el infierno? Ninguna, porque ya todos creen en Dios y ya todos creen en Jesucristo. Pero va a ser demasiado tarde, porque tenemos que convertirnos en creyentes en este lado de la eternidad. Una vez que pasemos al otro lado de la eternidad, ya va a ser tarde. Nadie puede aceptar a Jesucristo en el infierno. Nadie puede arrepentirse para salvación en el infierno. Si vamos a arrepentirnos y si vamos a aceptar a Jesucristo, tiene que ser en este lado de la eternidad. Bautizarnos en Cristo. Hay que hacerlo en este lado de la eternidad. No, nadie se va a poder bautizar en Cristo al otro lado. Ahora, el bautismo, como hemos estado hablando, no es un medio de salvación, es un medio de mostrar obediencia al Señor. Crecer en Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos que crecer en Cristo y desear la leche espiritual no adulterada como bebés en Cristo. Entonces tenemos que crecer en Cristo en este lado de la eternidad. En el otro lado de la eternidad nadie va a poder seguir creciendo en Cristo. Escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar no es leer rápidamente, es analizar. El domingo pasado estuvimos hablando un poquito, por ejemplo, acerca de que algunos caminan torcidamente. Y la palabra, la idea en el griego es con los pies derechos y viene de ortopedista. Orto significa derecho y pedista viene de pie. Y hoy en día hay una especialización médica que se llama ortopedismo. El ortopedista es las personas que se dedican a ver los problemas de las personas en los pies. Yo les contaba acerca de un ex compañero mío que había nacido con su piecito torcido y se reían de él y él se caía cada rato y demás, y le hicieron unas operaciones y le habían puesto una abrazadera para poderle enderezar su piecito. Bueno, ya, ahora es un adulto, ¿verdad? Pero en aquel entonces, ¿verdad? Para poderle enderezar su pie. Esa es la misma idea. Entonces nosotros tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras, a analizarlas, a meditar en ellas, a permitir que las Escrituras nos alimenten, a permitir que nos refresquen. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, los hombres, y yo sé que hay mujeres que también lo hacen, pero estamos cortando el césped y está bien caliente. Y alguien llega y nos dice, aquí tienes un vaso de café bien caliente. Y está uno sudando, y yo que sudo mucho, no, café, no, yo quiero agua, ojalá con buen hielo, pero agua. Permitir que la palabra de Dios calme, mitigue nuestra sed. Orar sin cesar, dice la Biblia, orar sin cesar. Hace muchos años teníamos, estoy hablando de Pedro, había hecho una profesión de fe, yo creo que no es salvo, pero había sacado un chiste de que iba a orar en la iglesia y tenemos un amigo, él es uno de los que se convirtió a Jesucristo en nuestro ministerio, se llama César. Entonces Pedro tenía un sentido del humor un poquito diferente, era gracioso, pero dice, muy bien, voy a pedirle a César que salga del templo para poder orar. Y ya entonces nosotros nos quedamos, ¿cómo? Sí, es que la Biblia dice que oremos sin César.
No, la Biblia no dice que oremos sin César, la Biblia dice que oremos sin cesar, pero nos hizo gracia, ¿verdad? Entonces voy a pedirle a César que se vaya porque y yo no lo había entendido, ya dice, sí, es que la Biblia dice que oremos sin César, no, oremos sin cesar, pero él lo hizo a propósito, ¿verdad? Como un chiste, y eso sucedió hace, no sé, 15 años, tal vez más, y todavía lo recuerdo con gracia. Oremos sin cesar, no, oremos sin cesar, César, puedes quedarte. Entonces, la Biblia dice, oremos sin cesar. También dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y animémonos unos a otros. Un día, cuando estemos en el cielo, ya no vamos a tener necesidad de congregarnos, porque ya vamos a estar en un solo cuerpo, todo el tiempo en la presencia del Señor. Ahora es donde necesitamos la fuerza y el apoyo que podemos derivar unos de otros al congregarnos y a animarnos unos a otros. Compartir el Evangelio con los perdidos. Es ahora. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares, es ahora. ¿Por qué? Una vez que estemos en el otro lado de la eternidad, todos los que son del Señor ya son del Señor, y los que no son del Señor no vamos a tener acceso a ellos y no van a poderse convertir. Andar por fe y no por vista. Hoy en día andamos por fe. Un día ya no vamos a andar por fe. Vamos a andar por vista, vamos a verle cara a cara y estaremos para siempre con Él. Amar a Dios y soportar la tentación, Santiago 1:12. Una vez que estemos en el otro lado de la eternidad, ya no va a haber tentación, ya no va a haber problemas, ya no va a haber dificultades. Tomar la cruz y seguir en pos de Él. Es algo que tenemos que hacer ahora. Tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir en pos de Él. Una vez que estemos en el lado de la eternidad junto con el Señor, ya no vamos a tener necesidad de soportar la tentación, porque ya no va a haber tentación. No va a haber necesidad de tomar la cruz, porque vamos a estar en presencia cara a cara con Él. Servirnos unos a otros mediante el amor. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Una vez que estemos en el otro lado de la eternidad, ya no vamos a tener necesidad de servirnos unos a otros. Hacer tesoros en el cielo. Ahora, Jesucristo dijo, haceos tesoros en los cielos, donde no hay ladrones que minen y que hurten. Pero es ahora es que tenemos que hacer esos tesoros en el cielo. Una vez que estemos en el cielo, ya no vamos a poder hacer tesoros para disfrutar en el cielo. Tiene que ser ahora, con vidas santas, con vidas agradables, con vidas entregadas a Él. Voy a finalizar con una ilustración muy bonita. Jacob era un tramposo. De hecho, la palabra Jacob significa engañador. Pedro era un bocón. Constantemente se metía en problemas por decir las cosas antes de pensar. Los apóstoles, gente de la Biblia. Gente de la Biblia. David, el rey David, tuvo una aventura amorosa y cometió asesinato intelectual. El rey David. Noé, justamente después de salir del arca, se emborrachó y despreció su cuerpo. Jonás huyó de Dios. Dios le dijo, ve a la derecha, y él se fue a la izquierda. Pablo consintió en el asesinato de Esteban.
Gedeón era inseguro. María, no María la madre de Jesús, sino María la hermana de Moisés, una envidiosa, al igual que Aarón, envidiosos. Marta estaba muy ocupada como para prestar atención al Señor. Tomás era conocido como Tomás el incrédulo. Fue el que le dijo: hasta que yo no vea a Jesús con mis propios ojos, hasta que yo no meta mis dedos en los orificios de los clavos y meta mi mano en su costado, no creeré que Jesús resucitó. Ay, Tomás. Pero ¿saben qué? Nosotros posiblemente que hubiéramos hecho lo mismo. Sara, sumamente impaciente. Elías cambiaba de humor constantemente. Moisés tartamudeaba. Zaqueo era chaparrito y era avaro. Abraham ya era muy viejo. Y Lázaro ya estaba muerto. Sin embargo, Dios los utilizó a cada uno de ellos. Dios utilizó a un adúltero asesino, Dios utilizó a un borracho, Dios utilizó a un tramposo, Dios utilizó a una envidiosa, Dios utilizó a una que estaba demasiado ocupada como para prestarle al Señor atención, Dios utilizó a un tartamudo, Dios utilizó a un avaro, Dios utilizó a un viejito. Ahora, ¿cuál es tu excusa para estar ocupado en las cosas de Dios en este lado de la eternidad? ¿Puede Dios usarte? Claro que sí. ¿Quiere Dios usarte? Claro que sí. A ti también. Dios no llama a las personas calificadas, Él califica a los que Él llama. A los que están dispuestos. Hay cosas que solamente podemos hacer en este lado de la eternidad. ¿Quiénes de nosotros sabemos de que vamos a estar vivos mañana? Ninguno. Yo creo que sí, pero yo no tengo la seguridad. Por eso es que si vamos a hacer algo para el Señor, tiene que ser ahora. Si vamos a dar un vaso de agua en el nombre de Cristo, tiene que ser ahora. Porque mañana puede que nosotros estemos necesitando más bien ese vaso de agua. Ahora, hay ciertas cosas que solamente las podemos hacer en este lado de la eternidad. Vamos a orar. Eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y te suplico, mi Dios, que no permitas que regrese a ti vacía, sino que pueda producir aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias por los presentes. Te pedimos, mi Dios, que el próximo domingo traigas a alguien nuevo, que podamos, de estas personas con las que hemos estado trabajando, que tú pongas en su corazón, Señor, quizás al primo de Julio, quizás a su cuñado. Te rogamos, oh Dios, que tú hagas tu voluntad en este sentido. También te suplicamos, mi Dios, que bendigas a los que nos van a escuchar, nos están escuchando y nos van a escuchar en el transcurso de la semana, que igualmente tú puedas hablar con ellos, Señor. Y que principalmente los que no han tomado la decisión de ser salvos, para poder ser salvos tiene que ser en este lado de la eternidad. Nadie puede aceptar a Jesucristo una vez que ya sea hora de rendir cuentas ante ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, que el Señor les bendiga muy ricamente.